Hola a todos, esta es una grabación más para la clase de técnicas de análisis de datos de pedagogía en la UNED. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora ha sido el índice de discriminación y el índice de dificultad. Hoy lo que vamos a ver es el índice de homogeneidad y el índice de distractores, el análisis de distractores. ¿Qué es esto del índice de homogeneidad? Bueno, el índice de homogeneidad lo podemos normalmente considerar como un índice análogo al índice de discriminación. El índice de homogeneidad nos dice si todos los ítems son homogéneos entre sí, o sea, son homogéneos al instrumento en general. Se da por hecho que dice lo mismo que el índice de discriminación, porque el índice de discriminación nos indica si un ítem discrimina bien o no, o sea, distingue bien a las personas que saben sobre el tema y las que no saben sobre el tema. Claramente, el índice de homogeneidad, a mirar que todo el tema, todos los ítems son análogos, o sea, todos los ítems son similares, damos por hecho que pasará esto, damos por hecho que discriminarán bien entre la gente que sabe y la que no sabe. Muy mal tiene que dársenos para que no pase esto. Bueno, en principio este índice de homogeneidad que tenemos aquí, este índice de homogeneidad se basa en la correlación entre el ítem, y el total del instrumento. Esta correlación sería una correlación biserial puntual. ¿Por qué sería biserial puntual? Porque el instrumento general, el test, trabajará con valores de intervalo normales. Un test trabajará con notas 5 o 6, las notas normales. Eso sería de intervalo. Mientras que el ítem se trabajará con acierto-error, por tanto, trabajará con una variable con unos valores de 0 1. Es una variable dicotómica de 0 y 1, donde 0 es fallo, es que no lo acierta, y 1 es acierto. Entonces nosotros en el fondo estaríamos trabajando con una variable de intervalo y otra dicotómica, y la correlación adecuada en estos casos sería la biserial puntual. Aparte de esta correlación, que cuanto mayor sea la correlación, mayor va a ser el índice de homogeneidad. Aparte de esto, necesitaríamos saber la desviación típica del instrumento total, que se realiza muy fácilmente. Yo con una muestra le paso todo el instrumento, todo el test, y compruebo las notas que sacan los individuos en este test en general, en todo este examen, y con esos datos hago una desviación típica. Por otra banda, también tengo que pasarles solamente el ítem a la muestra y mirar si ese ítem lo han acertado o lo han fallado. Entonces me darán valores de 0 y 1. En ese caso yo tendría que calcular la desviación típica. Como he comprobado que lo de la desviación típica general más o menos os acordabais cómo se hacía, pero lo que os costaba un poquito más era recordaros cómo se trabajaba con las variables dicotómicas. Eso es lo primero que vamos a ver aquí. Bueno, os digo ya que mi ratón va fatal hoy, entonces a ver si soy capaz de trabajar con ello. Bueno, yo voy a trabajar con una variable dicotómica de ceros y de unos, ¿vale? En este caso voy a coger una cosita muy pequeñita, voy a coger un ítem, ¿vale? El ítem 1, ¿vale? Vamos a llamarlo ítem 1, y vamos a poner que haya 0, 1, 0, 1 y otro 0 más para que no sea el mismo número de ceros que de unos. Uy, ya os digo que el ratón hoy tengo que darle jubilación ya. Bueno, ahí tendríamos. En principio tengo 3 ceros y 2 unos. En total habrá 5 casos. Bueno, pues ahora que ya tengo los valores, que serían los valores del ítem, aquí estaría 0 y 1, lo voy a trabajar en una tabla. Voy a poner la frecuencia absoluta, o sea, el número de veces que se repite un valor, donde habrá 3 ceros y habrá 2 unos. En total hay 5 personas. En el sumatorio hay 5 personas. Ahora, no sé si os acordáis que cuando trabajamos con variables dicotómicas, como trabajamos con ceros y unos, no puedo realizar las fórmulas habituales. Por ejemplo, no puedo hacer la desviación típica normal, la de la nota menos la media puesto al cuadrado, si hay frecuencia absoluta, por la frecuencia absoluta, y dividido entre, en este caso, n-1, porque tendría que ser insesgada. También se le llama, aquí vais a oír también a las variables, a las varianzas
insesgadas también les pueden llamar cuasivarianzas, que suena ese término. Bueno, pues yo no puedo realizar esta fórmula con una variable dicotómica, me es imposible. Entonces, ante esta situación, los matemáticos se pusieron a pensar y dijeron, ¿cómo podremos encontrar un valor medio y una varianza de este tipo de variables? Y después de pensar mucho tiempo, vieron que el único cálculo que es idéntico y no se tiene que modificar ni hacer ningún tipo de trampas para las variables categóricas atributivas de tipo dicotómico, da igual que sea de este tipo dicotómica, que sea de intervalo o sea de razón, nunca voy a tener que hacer trampas cuando trabajo con la frecuencia relativa. Por eso, para hacer el cálculo de la media y la varianza se basan en estas frecuencias relativas. Frecuencia relativa o proporción, que es lo mismo, que se hacía por medio de la frecuencia absoluta, el número de veces que se repite un valor, dividido entre el total de gente que hay, entre n. Bueno, en este caso la frecuencia relativa de ceros será 3 entre 5. 3 entre 5 que me da 0,6. Esta es la frecuencia relativa de ceros. La frecuencia relativa de unos será 2 entre 5 que será 0,4. Ahí lo tendría. Aquí trabajaremos, si vemos, sé que lo he hecho bien porque si yo sumo las dos frecuencias relativas me tienen que dar el total una unidad. ¿Vale? Entonces si sumo 0,6 más 0,4 me da 1. Ahora, estos valores son tan importantes que se consideran la base de los cálculos de las frecuencias relativas, de las variables dicotómicas, y por tanto se les dio nombre propio. A la frecuencia relativa de unos, de casos positivos, se les llama P, y a la frecuencia relativa de casos negativos se le llama Q. ¿Vale? Aquí tenemos P y Q, donde P son los casos positivos, importante. Ahora, si yo quiero calcular la media, voy a quitar esto de aquí para que no moleste. Si yo quiero calcular la media, tengo que saber que simplemente la media de una variable dicotómica es lo mismo que P. Es la proporción, la frecuencia relativa de casos positivos. Y si yo quiero saber la varianza, no tendría nada más que multiplicar estas dos frecuencias relativas, multiplicar P por Q. O sea, si yo en este caso, en esta situación concreta, quiero saber la varianza, hago 0,6 por 0,4 y me quedará 0,24. Por supuesto, esto ya es más sencillo, si yo quiero saber la desviación típica, solo le tendré que hacer, como siempre, la raíz de la varianza y por lo tanto tendría que hacer la raíz de 0,24 que me daría 0,48. Pues esa es la forma adecuada de calcular la desviación típica para un solo ítem. Eso es como nos lo suelen separar. Lo normal es que nos den una tabla, que tengamos muchos ítems, el ítem número 1, el ítem número 2, el ítem número 3, el 4, así. Y cada uno tendrá sus propios ceros, sus unos. Yo tendría que separar cada una de estas columnas y así diferenciar por separado los unos y los ceros que tienen cada ítem por columna. Puede que lo pongan en fila también, eso ya depende si nos ponen así o nos ponen así la tabla, pero bueno, eso es de lógica. Una vez que ya tengo todos estos datos, puedo aplicar la fórmula y la forma de valorarlo es prácticamente idéntica, no tiene mucha diferencia a el del índice de discriminación. Aquí está la tabla que nos lo explica. Como en el índice de discriminación, si yo tengo un valor del índice de homogeneidad mayor de 0,4, considero que es un ítem que discrimina muy bien porque es un ítem muy homogéneo entre sí, se parece muy bien a todo el instrumento. Aquí si queréis podréis encontrar un ejemplo de cómo se realizaría. Bueno, básicamente esto es lo que puedo decir. Hay unos cuantos ejercicios para que podáis practicar, donde justo debajo siempre está la respuesta y después está el procedimiento con el que se ha realizado.
Aparte de esto, tenemos que entender un par de conceptos que son básicos a la hora de trabajar. Aquí nos hablan de la variabilidad y la discriminación. En este caso tenemos que entender que hay toda una serie de relaciones entre la fiabilidad de un instrumento y la desviación típica de un instrumento o la variabilidad de un instrumento, pero no solo eso, sino que también la variabilidad está muy relacionada con la discriminación. Esto es así por la fórmula que encontramos aquí. Esta fórmula nos dice que la desviación del test en general es igual a la desviación típica del ítem y al índice de discriminación del ítem. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues muy sencillo. Si tenemos las dos desviaciones típicas, la del ítem o la del test en general, yo puedo hallar el índice de discriminación, que es análogo a la correlación entre el ítem y el total. Con lo cual yo puedo relacionarlos, o puede ser al revés, que me den el índice de discriminación y me den la desviación típica del test en general. Yo quiera saber la desviación típica del ítem en concreto. Eso sería una de las opciones. Vamos a ver unas cuantas fórmulas que están relacionadas de este sentido. Así, por ejemplo, a mí me dan una correlación entre el ítem y el total. A mí me pueden preguntar cuál es el ítem que discrimina peor. Claramente, como esta correlación en el fondo es similar, se considera símil a el índice de discriminación, a mí, al darme las correlaciones de cada ítem, me están dando más o menos el índice de discriminación. Y como puedo observar, aquí hay toda una serie de ítems. En toda esta serie de ítems, más o menos todos andan por la misma correlación. Hay uno en que destaca sobre los demás, que es este ítem 11. ¿Por qué destaca? Porque tiene una correlación prácticamente nula. El índice de discriminación es malo en este caso, porque está muy cercano a cero, no nos sirve. Por lo tanto, tendrá que ser el ítem que yo me tenga que deshacer de él, porque no discrimina bien. No discrimina bien porque la correlación es prácticamente nula. Entonces, al hacer las fórmulas comprobaré que casi no será discriminativo. Aparte de esto, otra cosa que tenemos que entender y trabajar bien en el análisis es si las respuestas posibles de los ítems son correctas o no son correctas. ¿A qué viene esto? Muy fácil. Nosotros trabajamos con test y en los test normalmente hay varias alternativas de respuesta. Hay una respuesta correcta, pero después hay otras que no son correctas, porque solemos trabajar con 3 o 4 alternativas de respuesta. En este caso, la respuesta correcta, como es la correcta, pues no hay vuelta de hoja. Pero a nosotros nos puede interesar saber si los distractores, que son las respuestas incorrectas, son igual de buenos todos. O sea, no hay alguno que sea una fula y que todo el mundo vea claramente que esa no es la respuesta correcta. Eso lo tengo que controlar. Tengo que saber si realmente todos los distractores, o sea, todas las respuestas que no son correctas, son iguales entre sí, son igual de distrayentes, por así decirlo, o sea, distraen igual de bien todas entre sí. Para hacer esto, yo voy a utilizar este análisis de distractores, que es el chi cuadrado. El chi cuadrado prácticamente es una fórmula que se utiliza prácticamente para todos. Es especialmente útil porque sirve como prueba de bondad de ajuste, como prueba de normalidad, nos dice si la curva es normal o no es normal, pero también sirve como estadístico de contraste y bueno, tiene 3 o 4 utilidades bastante útiles, por ejemplo, para hacer el coeficiente de correlación de contingencia C, nos serviría también, lo necesitaríamos, hay varias cosas en que nos puede ser útil. Y una de ellas, además, es el análisis de distractores. Yo aquí, por ejemplo, tengo había un ítem que le he pasado a una muestra de 300 individuos. El ítem tenía 4 alternativas de respuesta. La D sería la respuesta correcta, que la contestarían correctamente, pues no me acuerdo cuánto eran, 102 personas, creo, una cosa así. Bueno,
Sí, 102 personas contestaron correctamente a esta respuesta D. Pero después hubo otros 198 que se confundieron y se repartieron entre las tres alternativas de respuesta falsas, ¿no? Que serían la A, la B y la C. Pero si nos fijamos, no se repartieron por igual, no hay el mismo número de gente en A que en B que en C. Eso puede significar que realmente hay un distractor que sea más fácil de diferenciar que otros, que hay algún problema en este sentido. Cuando nos pasa eso, que no nos da justo la misma cantidad de respuestas en uno que otro, yo tengo que comprobar que está todo en orden. Tengo que comprobar que está todo en orden por medio del chi cuadrado. Esta fórmula del chi cuadrado, en el fondo, se basa en, bueno, voy a sacar el formulario. Aquí tenemos el formulario. Bueno, aquí está la fórmula del chi cuadrado. El chi cuadrado se basa en la frecuencia, en la suma de todas las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas puestos al cuadrado y dividido entre la frecuencia esperada. Entonces lo que nos queda saber es que es la frecuencia observada y la frecuencia esperada para poder trabajar con ello. En principio, muy fácil. La frecuencia observada es la nota que sacan cada uno, el número de gente que hay en cada distractor. La frecuencia observada de A será 85, el número de gente que hay en este distractor. En la frecuencia observada de B será 40, el número de gente que hay en este distractor. La frecuencia observada de C es 73, el número de gente que hay en este distractor. Aunque no lo pongan ni en el libro ni en los apuntes, vosotros ya tenéis que saber que la frecuencia esperada, por su parte, es lo que debería de haber sacado un individuo, lo que debería en este caso de haber sacado un distractor para ser correcto. En teoría, todo, bueno, voy a quitar esto de aquí, que lo hemos utilizado hace un segundito. En teoría, un distractor se debería, como todo, representar como una campana de Gauss. La gente que se equivoca también tiene esta forma. Hay veces que, ¿qué pasará? Que realmente mi muestra no tiene exactamente esta forma perfecta. Tendrá una forma a lo mejor parecida, pero perfecta no la tiene. Y a lo mejor el distractor A, en vez de estar aquí justo, que era donde debería de estar, está un poco más abajo, tiene menos gente. Eso puede pasarnos. Como puede pasarnos, tengo que tenerlo en cuenta. Esa sería la frecuencia que debería de tener, porque es lo que debería de ser perfectamente, sería la frecuencia esperada. La frecuencia esperada es lo que correspondería a el dibujo ideal, mientras que la frecuencia observada es lo que realmente pasó. En este caso, la frecuencia observada es 85 y la frecuencia esperada es lo que debería de haber sido, que tenían que haberse repartido por igual entre cada distractor. Como no ha pasado eso, ¿cuál sería el reparto por igual? Pues para saberlo simplemente tengo que coger la sumar es el número de gente que hay en estos tres distractores, 85 más 40 más 73, y dividirlo entre los números de distractores que hay, 3. Haciendo esto, que estoy haciendo una media, donde se suman todos los valores y se divide entre el número de opciones que hay, ¿vale? Esta sería el trabajo que estaríamos haciendo para calcular la frecuencia esperada. La frecuencia esperada se hace por medio de una media entre todos los distractores. Sumo 85 más 40 más 73, lo divido entre 3 y me dará 66, que será la frecuencia esperada. Ahora cojo la fórmula que está en el formulario y empiezo a hacer 85 menos 66 puesto al cuadrado dividido entre 66. Lo mismo para el siguiente. 40 menos 66 puesto al cuadrado dividido entre 66. 73 menos 66 puesto al cuadrado dividido entre 66. Lo puedo hacer así, o también podría hacerlo con fórmulas por separado. ¿A qué me refiero? Podría ir haciéndolo caso a caso. 85 menos 66 puesto al cuadrado dividido entre 66
y el resultado que nos dé sumarlo a el siguiente caso, que sería 40 menos 66 puesto al cuadrado. Bueno, os hacéis una idea, ¿vale? Entonces, en esto daría igual que utilizase un caso o esta forma o la que os acabo de enseñar. Sería exactamente lo mismo. Y una vez que he hecho el chi cuadrado empírico, es el empírico porque es el que estoy yo calculando, me daría 16,45. Pero ¿cómo puedo interpretar este valor? Para interpretar este valor y saber si estos distractores son buenos, son igualmente buenos todos o no lo son, tengo que comparar este valor empírico con el valor teórico. Como hacíamos para comprobar si se cumplía la hipótesis nula o no se cumplía en estadística de primero, pues exactamente lo mismo. Para que los distractores sean buenos, el valor teórico o crítico, el valor que nos dan las tablas del formulario, debería ser mayor que el valor empírico, este valor que tenemos aquí, ¿vale? Esa sería la forma adecuada de comprobar si los distractores son buenos o no. Una vez que yo ya tengo el valor empírico, me tengo que ir a las tablas del formulario para poder comparar el valor teórico. Abro un segundito las tablas. A ver si no quiere, pero se abrirá. Ahí punto. No, que no quiere. Bueno, pues lo haré en directo. ¿Qué le vamos a hacer? Ya la tenemos. Aquí está la tabla. Bueno, en primer lugar tenemos que saber el nivel de confianza con el que trabajamos. No nos decía nada el enunciado, por lo tanto vamos a dar por hecho que es un nivel de confianza normal, un alfa normal, que es el 95%. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que mirar en esta columnita donde están los niveles de confianza y bajar en la línea recta. Uno de estos valores será mi chi cuadrado teórico. ¿Cómo lo cortaré? ¿Cómo sabré cuál es exactamente de todos estos mi chi cuadrado teórico? Pues muy fácil. Tengo que mirar el número de distractores que tengo, que son 3. Pues a 3 le resto 1. ¿Por qué le resto 1? Porque es así, ¿vale? Como hay 3 distractores, le resto 1 y así consigo los grados de libertad de estos distractores. Será 2. De 2 corto hasta el 95 y me da esto de aquí, 5,991. Este será mi chi teórico o crítico. Este chi teórico lo tendría que comparar con el 16,45. Lo comparo con el 16,45 y compruebo que el 5,91 es mucho más pequeñito, el crítico es mucho más pequeñito que el empírico. Como el crítico, que es el ideal, el que debería de ser para que todos los distractores fuesen igual de buenos, es más pequeñito que el empírico, eso significa que realmente estos distractores no son buenos. Habrá alguno que es un distractor malo y tendría que modificarlo. Pues eso sería el cálculo de distractores.